Y vamos por eso hoy. Como ocurrió hace 2 años en Sinaloa, en la última parte del clip que te acabo de presentar, hoy están llegando a Zacatecas cientos de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. A Zacatecas, que pasa por una crisis de inseguridad. Bienvenidos al Caporal de la madrugada del 25 de noviembre. ¡Comenzamos! A las 9:53 de la mañana del 19 de noviembre, 5 asaltantes entraron a una empresa en Naucalpan, Estado de México. Conforme llegaban los empleados, les fueron quitando sus pertenencias y los fueron metiendo a un cuarto, como ahora lo ves. A los hombres los dejaron en pantalones y en zapatos. A las mujeres les hicieron quitarse la ropa. A las 10 de la mañana, con 12 minutos, 3 policías llegaron al lugar porque habían recibido una llamada de auxilio. Uno de los asaltantes los recibió. Les dijo, pues, ¿qué desean? Esto es una falsa alarma en realidad. Nosotros somos los trabajadores de la empresa. Los policías se la creyeron y se fueron del lugar. Incluso hasta se fotografiaron con los asaltantes, como lo estás viendo ahora. Esta es una de esas fotos, para dar testimonio a los policías de que sí atendieron el llamado y de que no estaba pasando nada malo. Para las 10 de la mañana con 24 minutos, los asaltantes se fueron. Y 3 minutos después llegó el gerente de la empresa con más policías y confirmaron que ese asalto sí existió. También en el Estado de México, pero en el municipio de Tultepec, ocurrió otra explosión por pirotecnia. Digo otra porque recientemente, a inicios de este mes, te informé de la última, del cual tenía registro. Y en esta ocasión hubo 2 personas muertas, lamentablemente, 4 lesionadas que requirieron hospitalización. Los fuegos artificiales que explotaron, fueran de control, estaban dentro de una casa. No, vente. Hey. No, vámonos. En medio de la crisis de inseguridad que hay en Zacatecas, de la cual he dado un seguimiento detallado, así que te invito a que te suscribas a este canal. En la conferencia matutina de hoy, de ayer, 24 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ayer mismo y que hoy 25 iba a estar en esa entidad para respaldar al gobernador David Monreal. Sí, por ahí va un enfrentamiento de grupos y el escenario es Zacatecas y vamos por eso hoy a reunirnos y a respaldar a David Monreal, al gobernador de Zacatecas, y a dar todo el apoyo al pueblo de Zacatecas. Vamos los integrantes del gobierno federal, va todo el gabinete. Horas antes de la llegada del presidente a Zacatecas, en el municipio de Tepetongo, ubicado apenas a 80 kilómetros de la capital del estado, un grupo de hombres armados llegó, se plantó frente a la comandancia municipal y abrió fuego en contra de la fachada. No hirieron a nadie, y no hirieron a nadie porque no podían herir a nadie, ya que desde el pasado 5 de diciembre del año pasado, del 2020, el director de la Policía Municipal, Armando Cuevas, y otros 2 policías municipales fueron secuestrados. Los desaparecieron. Posteriormente aparecieron los 2 policías, pero el mando fue encontrado asesinado y mutilado a la orilla de una carretera cercana a la comunidad de Juancho Rey. Ante lo ocurrido, renunciaron los otros 7 policías municipales. Desde entonces, Tepetongo se quedó sin un solo policía municipal. Tepetongo es uno de los 8 municipios en Zacatecas que no tiene policías municipales porque han renunciado ante la ola de inseguridad, por increíble que parezca. Los municipios son Tepetongo, Ciudad Cuauhtémoc, de la cual te platiqué la semana pasada, donde aparecieron 10 colgados, Melchor Ocampo, Mazapil, Apulco, Villa García, Monte Escobedo, Villa Hidalgo. Y bueno, estos son los que se han estado
registrando. El caso de Tepetongo, por cierto, te lo traje en este video que tienes en pantalla. Te dejo el link en la descripción, así como una tarjeta aquí en la esquina de este video. También en medio de la inseguridad, Aguascalientes, recordemos, inició un operativo en los límites con Zacatecas para evitar que los delincuentes se pasen al estado de Aguascalientes. Durango también pidió el gobernador a sus habitantes que no viajen a Zacatecas, principalmente de noche, que no lo hagan para evitar ser víctimas de la delincuencia organizada. Y hoy, ayer, 24 de noviembre, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció también el reforzamiento de los límites con Zacatecas. De seguridad, particularmente, el tema más fuerte sigue siendo el de la frontera de Jalisco con Zacatecas. Es un tema que me encargó revisar con la secretaria de Seguridad, lo hablé ahorita con la secretaria de Gobernación. Los problemas que están pasando del otro lado de la frontera de nuestro estado tienen un impacto en Jalisco, están generando un ambiente muy complicado en una de las zonas con mayores niveles de marginación, que están teniendo ya impactos incluso en la operación de nuestros sistemas de salud, por ejemplo. El gobernador de Zacatecas no ha hablado sobre las palabras de Enrique Alfaro, pero recordemos que sobre lo pronunciado por los de Aguascalientes y Durango, dijo que pues no se deslinden de responsabilidades porque los muertitos los están sembrando en Zacatecas, aunque vienen de otros estados. Eso es lo que dijo hace un par de días David Monreal. En tanto, el hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, ambos de afiliación morenista. Fresnillo, por cierto, en donde ayer aparecieron 8 colgados, reclamó el alcalde a su hermano el gobernador por varias cosas, y lo reclamó la mañana del 24 de noviembre. Uno, por no ser tomado en consideración en los temas en la estrategia de seguridad. 2, por no haber sido invitado a la reunión con el presidente de la República, pese a que Fresnillo es el municipio con mayor índice de violencia en el estado de Zacatecas y es el número 1 en todo el país en percepción de inseguridad. También le reprochó a su hermano que el recién nombrado secretario de Seguridad del Estado, Adolfo Marín, pues no lo ha contactado para hablar de lo que está ocurriendo a pesar de los colgados de este 23 de noviembre, y le reprochó que también pues estén inaugurando bases de la Guardia Nacional en otros municipios y no en Fresnillo. Prácticamente, y lo dijo literal, se pronunció como un 0 a la izquierda. Esto lo dijo a unas horas del arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Seguridad, o sea, mínimo la atención con el presidente municipal. Desde ahí empiezan las buenas voluntades. A ustedes les consta, yo he estado en la mayor disposición. Andan inaugurando otras instancias de la Guardia Nacional y aquí en Fresnillo inaugurando en otro lado y aquí 8 muertos. Donde deben de inaugurar es aquí en Fresnillo. Hacer un escrito al presidente y a ver cómo se lo hago llegar, o a ver en una vueltecita para que lo tenga, y si no voy a mandar un personal propio hasta Palacio Nacional porque a lo mejor hasta eso no le van a decir, y yo sí le voy a decir lo que está pasando en Fresnillo. Yo les digo, yo en mi caso a lo mejor yo no valgo, pues, o sea, yo estoy 0 a la izquierda, o sea, yo no sé, a lo mejor ellos traen una super estrategia y qué bueno, porque a fin de cuentas todo nos ayuda. A las 6:30 de la tarde, el presidente de la República aterrizó en Zacatecas, un estado en donde poco más de 2 meses han sido registrados 400 asesinatos, según el recuento del Gabinete de Seguridad. Llegó a una entidad que es disputada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y por los Zetas principalmente. El presidente fue recibido por el gobernador David Monreal, se dirigieron al Palacio de Convenciones para tener la primera reunión la misma tarde-noche del 24 de noviembre. Ya en la reunión, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, abandonó el mensaje de hace unos días de que los muertos o las personas eran asesinadas en otros estados y sembrados en Zacatecas, recordemos. Estas expresiones tan limitadas de algunos gobernadores vecinos que quieren exculpar su responsabilidad
Y ya les gustó Zacatecas como cementerio, porque luego muchos de ellos vienen a sembrar acá sus muertitos, aunque somos gente muy noble, somos gente muy buena, pues deberían de hacerse responsables, de manera seria, objetiva, porque no pueden ser tan limitados. El tema de la inseguridad, Hubo un cambio en el discurso. El gobernador de Zacatecas reconoció que la entidad vive una emergencia social por la inseguridad y que incluso a los delincuentes hasta se les pasó la mano. Es un momento complejo, difícil para nuestro estado. Se les pasó la mano. Hoy, lo he dicho, enfrentamos una emergencia social. Le acompaña la crisis económica, financiera, sus finanzas ahogadas, la inseguridad. Por eso quiero reconocer de manera sincera el que hoy estemos llevando a cabo esta reunión. En su discurso, el presidente de la República presentó el plan de apoyo a Zacatecas. Dijo que no hay que combatir la violencia con más violencia. Dijo que hay que atender a los jóvenes. Destacó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene 9,148 inscritos y que para el próximo año va a aumentar a 14,000. Y anunció fertilizantes gratis para los agricultores de esa entidad. Y también dar la noticia a los productores de frijol de Zacatecas que vamos a entregar fertilizantes de manera gratuita a los productores, empezando con los productores más pobres. Pero fue con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, cuando llegó el anuncio, ahora sí, del incremento de los elementos federales en la entidad. Empezó el secretario alertando por el incremento de los homicidios dolosos ligados a la delincuencia organizada en ese estado. En el 2019 dijo que sumaron 560 casos de este tipo. En el 2020 fueron 920 y en el 2021, lo que va de este año, van 1,277. Calculan cerrar este año con 1,500 homicidios dolosos ligados a la delincuencia organizada, pese a que, y lo reconoció el secretario, pese a que en marzo pasado hubo un reforzamiento de la seguridad con elementos de la Guardia Nacional, y anunció el incremento de la presencia de elementos federales en la entidad a partir de este mismo jueves 25 de noviembre. Vaya, es un anuncio de un día para otro en el que elementos se están desplazando a aquel estado. Actualmente, bueno, hasta antes del anuncio, la Sedena tenía 2,114 elementos, la Guardia Nacional 1,800, la Policía Estatal 652, policías municipales 1,137, para un total de 5,177 elementos de dos órdenes de gobierno, estatal y federal, para vigilar la entidad. Con el plan de reforzamiento anunció el secretario 460 elementos más 210 del Ejército y 450 de la Guardia Nacional. El despliegue lo van a hacer por zonas. Principalmente le van a poner especial atención a la zona norte, en donde van a ser movilizados en total 1,940 elementos. Perdón, zona centro, 1,940 elementos. En la zona norte estarán 804 y en la zona sur 1,104 elementos. También anunció instalaciones nuevas de la Guardia Nacional en aquel estado, para que sean construidos entre los años 2022 y 2023. Serán 9. 3 van a estar en Fresnillo, 2 van a estar en Zacatecas, 2 van a estar en Guadalupe, 1 va a estar en Valparaíso y 1 más va a estar en Sombrerete. Para sumar un total, con los 9 nuevas, van a hacer un total de 16 instalaciones de la Guardia Nacional en aquella entidad. Todo esto va a ser evaluado, va a tener un monitoreo y la primera evaluación
va a llegar de la siguiente manera. Te comparto lo que dijo hace unas horas el secretario de la Defensa Nacional. Seguramente vendrán más anuncios en las próximas horas sobre las acciones a tomar en Zacatecas. Te invito a que te suscribas, revientes el botón de like y compartas este video. Te estaré informando pues más adelante sobre lo que ocurra. Nos vemos mañana y te muestro lo dicho por el titular de la defensa. Estamos estableciendo una periodicidad de 30 días de operación, 30 días, al término de esos 30 días evaluar el resultado que se ha tenido y de ahí, de esa evaluación, pues replantear el despliegue, determinar qué acciones podemos desarrollar. Esta evaluación la tendremos que hacer la parte federal con el gobierno del estado para poder determinar qué acciones nuevas o qué tenemos que reforzar o a dónde requiere una mayor presencia de personal desplegado.